Estimados auditores, un saludo a todos nuestros auditores que nos escuchan sábado a sábado. Estamos en nuestro programa Un Solo Magisterio, la voz de los trabajadores de la educación, pero que en esta etapa hoy hemos abierto este programa a poder tener como invitados a dirigentes sindicales de base, de asociaciones, de gremios importantes, y que sea esto una tribuna para el dirigente sindical, para el dirigente gremial. ¿Ya? En esta ocasión quiero presentarles a ustedes a una compañera, Melba Castro, que es la presidenta de la AFINJUB, que es Asociación de Funcionarios del Instituto de la Juventud, AFINJUB. ¿Ya? Que además ellos o ellas están afiliadas a la ANEF, son parte de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, y de un instituto que también juega un papel muy importante, sobre todo por el rol que hoy día está acometiendo la juventud en todas partes. ¿Cómo estás, Melba? Gusto saludarla, buenas tardes. Un gusto, muy buenas tardes. Bien, y como siempre estamos con el René Amigo, que es profesor de filosofía y asesor sindical, con el que hacemos dupla promoviendo y orientando, coordinando todo lo que se refiere al trabajo sindical. Bueno, esta semana, estimados auditores, es bien importante, fíjense ustedes que hay dos hechos que se conmemoran. El 26 de agosto, el jueves, se cumplieron 101 años de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria. Eso fue en los años 20, en un periodo de mucha convulsión en el país, pero que marcó un hito, ¿ya? Y que significó la primera base de lo que era hacia el futuro una educación pública de calidad y gratuita. Hay que recordar, y esta mucha gente no lo ha tenido internalizado, de que en los años 70 nuestro sistema educativo llegó a ser uno de los más calificados de América Latina. Y además venía gente y estudiantes extranjeros, se hacía mucha investigación. Y esto marcó el hito para el desarrollo de la educación. Y además también se celebra esta semana eh, la Semana de la Educación Técnico-Profesional. ¿Ya? En esto yo quiero entregar un saludo a los CFT que se crearon en el periodo de Nueva Mayoría, que es un CFT por cada región del país. En este caso Santiago, un saludo porque ellos, a pesar de la pandemia, han seguido impulsando este proyecto que está financiado por el Estado. Y hoy día vamos a contar en el país con un CFT, Centro de Formación Técnica, estatal en cada región del país. Un paso y un avance. ¿Ya? Pero por supuesto que estamos muy lejos hoy día de lo que es recuperar la educación pública. Bueno, también esta semana, estimados auditores, ha estado muy agitada por el tema político. Ustedes saben, se inscribieron en la lista el día lunes, como siempre esto ocurre, a última hora, a un cuarto para las 12, 2 minutos para las 12, todavía se están afinando acuerdos, pero eso ya es parte de, de nuestro paisaje, una cuestión normal, natural. Ahí lo importante es que hay que destacar que se inscribieron 9 candidatos presidenciales, ¿ya? Y varias listas de, eh, para diputados y core. Eh, por supuesto que resalta el, la lista de Apruebo Dignidad, que yo creo que es la que tiene mejores opciones por haber participado en las primarias. Estamos hablando de 1.700.000 votos, no es menor. Antes se había hecho una consulta a nivel de unidad constituyente, que ya no se llaman así, que son los partidos de la desconcertación, y donde hubo una participación realmente magra. Estamos hablando de 90.000, 100.000 votantes. Y bueno, también se incluyó la derecha, como sabíamos, y por supuesto Sichel ahí es el que tiene mayor respaldo. Pero en todo caso, como están los acontecimientos, yo creo que la pelea aquí va a ser entre la desconcertación y Apruebo Dignidad. Y estoy muy confiado en que va a ganar Apruebo Dignidad porque la gente hoy día
como que vislumbra una causa, una transformación, nueva constitución, nuevo modelo de desarrollo, no más FP. O sea, como que hay un algo que se pide así, que está como impreso en la ciudadanía. Me recuerda a mí incluso que yo soy bastante antiguo, pude vivir también el proceso de la democratización con la caída de Pinochet, donde también había como una causa, había como un ambiente, un clima en que era y llamaba a la unidad de todos los sectores. Eh, También eso ha sido importante. Y lo otro que yo quiero destacar es que en la semana salieron unos estudios, investigaciones sobre la realidad de los trabajadores, ¿ya? Y que significó bastantes comentarios de distintas fuentes y distintos sectores, porque ahí se dice que estamos hablando de un sueldo en la mediana de 420.000 pesos. Y díganme ustedes, ¿quién en este país, una familia, 4 integrantes, pueden vivir con 420.000 pesos? Esa es la gran realidad de los trabajadores hoy día, que no les alcanza la plata para terminar el mes. Y esa es la... Si hoy día hay que caracterizar el trabajo en nuestro país, es precario, es bajo, en malas condiciones de higiene, seguridad. O sea, ahora, cuando yo digo 420.000 pesos, eso es la mediana. Ustedes saben que en matemáticas se ponen todos los números ordenados de menor a mayor, y el que está justo al medio, en este caso, corresponde a los 420.000 pesos. Pero si yo sacara un promedio, es mucho más bajo, 350.000 pesos. Y eso ha tenido mucha, o sea, ese tema ha tenido mucho debate, ha sido muy discutido porque precisamente una de las cosas importantes para el país, la situación de los trabajadores. Bueno, sin más y haciendo estas pinceladas de lo que es la realidad nuestra, Melba, ¿cómo ves tú, cómo estás observando el panorama político en nuestro país? Estamos en un proceso como de hartas incertidumbres y del alero de todo este proceso entre que está funcionando o trata de funcionar la Convención Constituyente, al alero de estas inscripciones de candidatura, entre una primaria, entre las primarias legales que ya habían sido, la exconcertación que finalmente no había podido inscribir o no llegar a un acuerdo a aquello, y finalmente desarrollaron esta consulta ciudadana que también nos deja harto que analizar, porque muchos pueden culpar de que como fue una consulta ciudadana no generó el nivel de participación y la expectativa que se generaba dentro de este proceso, en esta dinámica de estos periodos electorales. Ahora no sabemos, y ahí podemos entrar a hacer un análisis respecto de cómo hubiese sido, si es que hubiese sido una primaria legal, el nivel de participación que tuviesen los partidos que son de la concertación, pero finalmente igual uno esperaba que acá el acarreo, como se dice en el buen chileno, el acarreo de los militantes y de sus sectores pudiesen generar una cifra mayor, y pareciese que finalmente ni siquiera sus propios militantes al parecer están tan convencidos con los nombres y las candidaturas que están llevando. Y eso lo hemos visto también en los procesos de las primarias legales que nosotros tuvimos como prueba de dignidad también, donde militantes de algunos sectores efectivamente manifestaron no estar de acuerdo con los nombres que se estaban llevando y que no iban a ser parte de este proceso. Por lo tanto, yo comparto que lo interesante va a estar en noviembre, esta pelea entre apruebo dignidad, o al menos la esperanza de poder generar por fin un quiebre entre la vieja política, como se dice, y los nuevos aires al mando del candidato Gabriel Boric, y de esta nueva alianza que se está mostrando y que ha tenido una gran fuerza, no solo en las elecciones municipales, sino que también en la alta participación que tuvieron las primarias anteriores, o sea, casi 2 millones de participantes en un proceso que no es fácil. Las primarias nunca son fáciles, siempre hay una participación bastante baja, no tenemos una cultura tampoco electoral
tan arraigada, por eso también se discute el tema del voto obligatorio para volver a instalarlo, y que si no me equivoco está estancado solamente porque están pensando en cómo se sanciona en caso de no ir a votar. Pero finalmente, en falta de esa cultura, no fue menor ese nivel de participación que nosotros en la prueba de dignidad se desarrolló, y que además mostró la debilidad que también está teniendo la derecha, y que esta posición que generó Sebastián Piñera, porque hay que decirlo, Sebastián Piñera es el que instala a Sebastián Sichel, alguien que no es militante, y que finalmente obtuvo el respaldo de los empresarios. Y eso lo vemos no solamente en los montos de recaudación en el apoyo económico a su campaña de primaria, sino que también en cómo movió esa votación, ya que fue bastante sorpresiva respecto de los otros candidatos que eran parte de esa primaria legal de la coalición que está gobernando. Por lo tanto, yo creo que estamos en alta expectación, pero también con harta incertidumbre. Hoy en día ya no es tan fácil visualizar el comportamiento de la votación en la gente como era antes. Antes uno podía ver ese análisis de transmisión casi de traspaso de votación que se generaba y que era sumamente ordenado. Había como una conducta ordenada en esa votación respecto de las coaliciones, los partidos que llevan candidaturas. Hoy en día podemos ver que se cruza esa votación. Entonces, es de harta incertidumbre, ¿no? Me parece que estamos también en un escenario que lo hace complejo, como a la vez también lo hace entretenido, entre comillas, con esta expectativa de ver qué puede pasar. Pero el comportamiento es el que a nosotros, al momento de ver qué es lo que se proyecta o cómo lo podemos ver para el próximo año, aunque uno espera que efectivamente después de un estallido social que muchos creen que murió, que todavía está latente porque la pandemia favoreció en aquello, pero finalmente hay una alta expectativa de generar este cambio, de esta ruptura, o como muchos analistas políticos dicen, está al fin el término a la transición que se generó después de la dictadura respecto de la vuelta a la democracia. Y esperemos que el apruebo dignidad siga siendo la alternativa hasta el momento, esta alternativa nueva, de poder ser parte de este fin a la transición y este cambio cultural político y económico que necesitamos para transformar Chile. Muy bien. Ojalá aquí ahora sea la verdadera transición, porque hay varios que han dicho ya, listo, hemos transitado a otro estadio superior. Hay varios presidentes que lo han anunciado, así que esta vez tendrá que ser la definitiva. René, ¿cómo está tomando usted la temperatura del ambiente político del país? Bueno, en primer lugar, un saludo para ti, Jaime, para Melba, un gusto tenerte en nuestro programa y un saludo a nuestros auditores. Eh, Hace bien tener invitados como Melba, porque nos retrotrae a la época de la juventud. Así que le agradezco mucho a Melba por su participación. Mira, eh, efectivamente tenemos ya 9 candidatos a la presidencia, de los cuales me parece que los competitivos son Gabriel Boric, Sebastián Sichel, y después de las primarias que hizo la ex Concertación, yo no sé hasta qué punto Jasna Proboste va a ser competitivo. Porque además está la candidatura de Diego Ancalao por la lista del pueblo, que ha sido sorprendente en las últimas votaciones. Ha tenido una votación que ha sorprendido. Entonces, aun cuando el candidato tiene sus particularidades, porque ha migrado de un partido a otro, de un movimiento a otro, ha pasado por casi todo el espectro, pero la lista del pueblo tiene una votación que es importante y que puede ser altamente incidente.
irrumpió a última hora, sorprendiendo a medio mundo, la candidatura de Marco Enrique Juminán, que ha sido candidato por cuarta vez en y que ha bajado eh, religiosamente, digamos, de un 20% a un 10% y luego a un 5%. Entonces todo indica que ahora va a andar por ahí por el 2,5%. Sus propios militantes están enojados con él, pues. Exactamente, Escuchamos. exactamente. Estamos, porque entre otras cosas, votó, dejó fuera de una plumada a eh, una de las personalidades del PRO que debe estar arrepentido ahora de haberse incorporado al PRO, como es Alejandro Guillén. Porque no lo inscribieron para senador. Entonces, el panorama yo creo que es complejo. Y en el caso de la exconcertación, vemos una vez más estas prácticas tan criticadas, porque Jimena Rincón, que era la candidata de la Democracia Cristiana, termina durante esta semana siendo la presidenta del Senado, es decir, premio de consuelo. Ahora, vaya premio, ¿no? Porque ser presidenta del Senado, sabemos lo que significa en nuestro país. Y terminaría con lo siguiente. La votación en la primaria que hizo la exconcertación, en votos no alcanzó siquiera a el último de los candidatos de la derecha, que resultó siendo Desbordes, que obtuvo 131.000 votos aproximadamente, peleando el último lugar con el ex ministro de Piñera. Y como decía Melba, ni siquiera participaron los militantes. La suma de los militantes de los partidos no alcanzó a ser la cantidad de votos que obtuvieron en la primaria. Entonces yo creo que se nos abre un panorama bastante interesante. Bien, recuerden, estimados auditores, que nos encontramos en esta ocasión con Melba Castro, que es la presidenta de AFINJU, Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, afiliados a la NEF. Melba Castro. Solo para ya ir terminando esta parte, este bloque, comentar que se está finiquitando el trabajo del reglamento de la Convención Constitucional y ya van a entrar en materia en los próximos días. Esto significa que ahí aparece un aspecto muy importante que se llama el plebiscito dirimente, que cuando no hay acuerdo se pueda hacer una consulta al país. Interesante, yo creo que ahí se ha progresado mucho y se ve buen ambiente de un punto de vista de lo que serán los acuerdos y avances de la Convención Constitucional. Bueno, estimados auditores, con esta primera parte, esta introducción, terminamos, o sea, los saludamos a todos ustedes y hacemos un alto para retomar nuestra conversación con Melba Castro. Bueno, acá estamos de vuelta. Retomamos nuestra conversación con Melba Castro, quien es la presidenta de AFINJU, Asociación de Funcionarios del Instituto de la Juventud. Queremos escucharla a ella de un punto de vista de cuáles son las principales demandas del sector, en qué están en este minuto, cuáles son su accionar, lo que es muy importante, ¿ya? En general, en el mundo del trabajo hoy día hay muchos conflictos locales, pero muchos, ¿ya? Tanto en el sector privado como en el sector público, ¿ya? ¿Para qué vamos a decir los informales que toman los caminos, se toman ferias, van a reclamar a los alcaldes porque en realidad los persiguen, no tienen espacio para poder desarrollar su economía, poder vender sus productos? Es muy complicado, hay muchos conflictos. Entonces, también es importante ir conociendo esa parte de, eh, de las principales demandas. Lo único que yo voy a agregar es que esta semana se hizo una movilización del magisterio y nos sorprendió mucho, porque la demanda que ellos estaban planteando ahí era que
que se detenga el proceso de la desmunicipalización, porque la municipalización de la educación ha sido una catástrofe y luchamos por décadas por eso. Entonces, que ahora aparezca un tema así como diciendo, no, no queremos desmunicipalizar, sino que seguir en los municipios, es sorprendente, es medio contradictorio, ¿ya? Y será algo que, bueno, el gremio tendrá que debatir en sus torneos internos y tomar las determinaciones al respecto. Pero que hay que desmunicipalizar, si eso no puede seguir. Ha sido una catástrofe para el país. Un sistema educativo totalmente horadado, perforado por todos lados, parece como un barco de los piratas cuando salen de un combate, todo abollado, o sea, realmente es un sistema que tiene que ser cambiado radicalmente. Bueno, Melba, cuéntanos, ¿cómo está su gremio, su demanda? Como dicen los lolos, ¿en qué onda anda hoy día? ¿En qué onda anda? Andamos. Bueno, principalmente nosotros en la asociación, bueno, como bien decía aquí Jaime, la asociación nuestra es del Instituto Nacional de la Juventud, como ustedes sabrán, un instituto que además se crea en el proceso de la dictadura, la vuelta a la democracia con Elwin en el año 91, con una ley además bien precaria. Entonces, si ya tenemos la lucha permanente sobre la precarización laboral y que además la derecha muy convenientemente utiliza este discurso de los privilegiados, trabajadores privilegiados y privilegiadas del sector público, sigue siendo, teniendo política en desmedro de los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Y en el caso del Instituto Nacional de la Juventud, en su momento, cuando fue creado, fue en una lógica bien paternalista, por así decirlo, respecto de la vuelta a la democracia, en el que trata de más o menos entregarle una especie de servicio que le dé como casi alegría a los jóvenes después de la dictadura, pero que finalmente nunca cumple, que nunca cumplió y no cumple aún para lo que debiese estar mandatado, que es acompañar al Ejecutivo en la elaboración de políticas públicas en materia de juventudes y de jóvenes. Y es una lucha que nosotros llevamos como asociación por lo menos, y quiero ser súper honesta en esto, por lo menos unos 8, entre 5 y 8 años, en el que como trabajadores, principalmente como sindicato, estamos empujando la necesidad de poder generar un cambio y una transformación en el Instituto Nacional de la Juventud, y que por fin pueda el joven ser un sujeto de derecho y del cual nosotros podamos debatir e instalar políticas públicas transversales que estén relacionadas a los jóvenes y a la juventud de nuestro país. Y curiosamente, en el año 2019, cuando estamos en pleno estallido social, el ex ministro Sebastián Sichel, hoy en día candidato presidencial por la derecha, instala la necesidad de cerrar el Instituto Nacional de la Juventud, ¿ya? Curiosamente, Sichel, para quienes no lo saben, en su momento era Sebastián Iglesias, porque él se cambió el apellido. Trabajó en el Instituto Nacional de la Juventud y trabajó siendo militante en ese momento de la democracia cristiana, y que posteriormente inclusive hizo negocios con el INJUV. Cuando sale del INJUV y deja de trabajar ahí, trató de generar negocios ahí internos, a propósito cuando hablamos de la precarización y esto de seguir apuntando en el sector público con la externalización de nuestras funciones públicas. En esto aparece Sichel tratando de generar ciertos negocios después de que deja de trabajar. Bueno, en 2019 él trató de cerrar el Instituto Nacional de la Juventud, y enhorabuena, la dirigencia nuestra, a quien estoy en un segundo periodo presidiendo, pudimos tener acceso a un documento que generaba y que vimos todo este plan de cómo, en un discurso bien malévolo, porque el discurso era tratar
en lo bien coloquial, engrupirnos a nosotros los trabajadores de que estaban generando una transformación de nuestro servicio para apuntar hacia lo que yo les venía diciendo introductoriamente. Y finalmente no fue así, ¿ya? Era solo cerrarnos, tenían en este documento bien armado cómo va a ser el discurso con los dirigentes, con la ANEF, con la asociación, y enhorabuena pudimos detener el cierre del instituto, pero de instalar esta importancia de que efectivamente necesitamos un cambio de nuestra ley, pero al parecer a nadie le importa finalmente a los jóvenes, y por lo tanto no ha habido mayor relevancia más que solo mencionar la importancia, y aquí yo no quiero restar la importancia, solo quiero mencionar que solo se piensa en los jóvenes hasta la adolescencia. Por lo tanto, en la continuidad posterior a la adolescencia, es decir, desde los 18 años hasta los 29, se le quita relevancia a los jóvenes no les importa si no tienen trabajo, no les importa si no terminaron de estudiar, o si pueden estudiar o no pueden, si pueden optar a un subsidio, por ejemplo, para tener su casa propia, porque ustedes saben que los requisitos son esto de la formalidad familiar, entonces si uno no tiene hijos, no está casado, no puede postular a un subsidio. ¿Y para qué hablar de la precarización? Porque a propósito de que al comienzo, en la introducción que Jaime nos entregaba en el primer bloque, sobre esta media del sueldo que están en los 420, pero que en el promedio debe ser menor. Hoy en día tenemos un montón de jóvenes que están en el trabajo informal. Y mucho de las plataformas de la digitalización. Entonces uno ahí dice, chuta, en verdad no tenemos ningún instituto o ningún servicio público que pueda, por ejemplo, normar o buscar normar en políticas públicas relacionadas a estas materias que son sumamente relevantes, porque además creció enormemente el trabajo informal en la pandemia. Sobre todo con el tema, como les planteaba, de la digitalización con el uso de las APP, y todo eso que han visto de todos los deliveries que andan en bicicleta o en moto, y nadie vela por ejemplo, su seguridad social, no hay una contratación directa, por lo tanto no hay un seguro relacionado hacia ello, hay un abuso respecto de los horarios, porque ahí cada cual determina hasta qué hora entregan o reparten, si es que almuerzan o no almuerzan, en caso de accidentes, si es que hay seguro, etc. Entonces, finalmente estamos en una situación que sigue siendo compleja, y hace muy poco, hace 2 semanas atrás, el gobierno vuelve a insistir en un proyecto de ley que está relacionado a la modernización del Estado, y que este proyecto, más que modernizarlo, es seguir cortando los brazos de los servicios públicos, quitando y siguiendo en esta lógica de poder instalar y seguir perpetuando el modelo neoliberal respecto de cómo el privado es el que se haga cargo de las tareas del Estado, y que el Estado sea el último ente finalmente en involucrarse. Y eso es lo que están haciendo actualmente, y que nos tienen alerta la ANEF. La ANEF tuvo que detener la mesa tripartita precisamente porque mientras negociaban, Piñera estaba entregando ese proyecto al Congreso. Y así como otros servicios que están en una situación compleja, la JUNAEP también está en un momento de paralización hace bastante tiempo, ya casi 2 meses, precisamente por esta lógica de modernización del Estado, pero que precarice, les quita funciones, por lo tanto en eso va a haber desvinculaciones. Por otro lado tenemos el Instituto de Derechos Humanos, que también estuvo en una paralización un poquito más de un mes, y así podemos seguir sumando otros servicios, el IND, que es el Instituto Nacional de Deporte, lo mismo, que está con un tema también ahí bien importante con la ministra. Y finalmente, solo con esto puedo cerrar que, claro, la pandemia vino como anillo al dedo para invisibilizar el movimiento sindical respecto de cómo el Estado, y en este caso el gobierno, está tratando de pasarnos estas goleadas, tratando y insistiendo con perpetuar el modelo neoliberal mientras tenemos una convención que se está levantando. Muy bien, Melba. René. Sí. Mira, yo quisiera partir de algo que señalaba Melba, que tiene que ver con el papel
que cumple el papel que debería cumplir el Instituto Nacional de la Juventud. Y creo que para nosotros que tuvimos juventud en algún minuto, es importante, y para los jóvenes de hoy, volver a revisar algunas cosas que se hicieron hace muchos años. A fines del año 70, en diciembre del año 70, en los primeros días de haber asumido el gobierno de Salvador Allende, pronuncia un discurso bastante interesante en la Plaza de la Constitución, en donde señala las misiones y tareas de la juventud. Y allí se echan las bases de lo que fue por primera vez en la historia de nuestro país, darle a la organización de los jóvenes una estructura que tuviera rango ministerial. Y sin duda que ahí no estaba ni este afán paternalista, ni este afán burocrático exclusivamente, sino que era una visión de la juventud como parte de un proceso transformador de la sociedad. Y yo creo que en eso estamos en deuda. Estamos en deuda las últimas y las actuales generaciones respecto de cómo la juventud chilena asume un papel distinto en la construcción de una nueva sociedad. Pero hay vientos favorables y hay situaciones que son muy auspiciosas. Se mencionaba acá la movilización del magisterio, la movilización que hubo durante esta semana de los trabajadores subcontratistas del metro, que trabajan en condiciones deplorables y que hacían acusaciones muy serias. Y ellos decían, los carros del metro no se desinfectan, eso es mentira. Eso es mentira. Y se está poniendo en peligro a toda la población. Y ellos tuvieron una tremenda movilización durante la semana que recién termina. Los trabajadores del registro civil, entiendo que también han estado en movilización, los trabajadores de la JUNAEB, la gente del Ministerio del Deporte. Es decir, tenemos una cantidad muy grande de movilizaciones, y estoy pensando solo en aquellas que se han dado en la región metropolitana, pero en el resto del país también las tenemos. Y yo creo que eso nos muestra que hay un país que no se queda en la consigna de haber despertado, sino que lo lleva a la práctica. Y pienso que todos nosotros estamos en la obligación de aportar mucho más a este proceso. Y en esa dirección quisiera valorar un encuentro que se realizó durante esta semana de los encargados sindicales de 10 partidos políticos de oposición. 10 partidos políticos que vienen trabajando hace ya más de 2 años para concordar acciones en lo que tiene que ver con el mundo de los trabajadores. Y esta semana se reunieron con el vicepresidente de la Convención Constitucional. Y fue la primera reunión que se hace a través de la ley del lobby. Y fue altamente valorada por el vicepresidente de la Convención y también por quienes tuvimos la posibilidad de participar allí. Yo creo que esa reunión va a marcar un hito en la unidad y la lucha del pueblo chileno. Muy bien. Estamos en el tiempo. Vamos a una nueva pausa, ¿ya? Sí, señalando que nos ha sorprendido la información que ha entregado Melba, la historia de Sichel. Yo creo que eso va a tener alguna repercusión. Muy, muy sorprendente, ¿eh? Uno mira cara y no corazones, como dice cuando, ¿ya? Y eso que a usted le faltó agregar es que fue presidente, o sea, del directorio del Banco del Estado, un ministerio, o sea, está metido en cosas bien importantes. Bueno, con estas noticias y estos comentarios, lo que estamos analizando, hacemos un nuevo alto y volvemos de inmediato. Bien, acá estamos de nuevo retomando nuestra conversación, estamos en el último bloque. Recuerden que nos encontramos en esta oportunidad con nuestra invitada Melba Castro, quien es la presidenta de la Asociación de Funcionarios del INJU, o sea, del Instituto de la Juventud. Nos ha entregado varios antecedentes, ha sido muy rica toda la conversación.
pero también es importante ir mirando hacia el futuro. Ya René recordaba que el día jueves se entregó un documento al vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, que nos recibió en forma telemática, donde nosotros le entregamos un documento de las principales demandas de los trabajadores. ¿Ya? Creo que es un hecho político importante y va a tener algunas repercusiones. Yo solo quiero destacar de este documento un par de cosas pensando el trabajo y el futuro, el trabajo, la convención, el trabajo, nueva constitución, que es, primero, que en una nueva constitución tiene que quedar explicitado y muy claro el valor del trabajo. El valor del trabajo. El trabajo es la fuente del desarrollo, de impulsar las cosas. ¿Ya? No es solo para que sobrevivan las familias, sino para el desarrollo de una sociedad. ¿Ya? Y, y el valor del trabajo es lo que mueve, es la palanca a la sociedad y a las comunidades. Lo otro que es importante es que los trabajadores deben tener más poder. Si hay algo que ha caracterizado a la Constitución del 80, que es ideológica, neoliberal, privatizadora, es que eh, tienen todas las de ganar los empresarios. Las negociaciones son muy desiguales. Entonces ahí tiene que haber una reposición de poder para que haya más paridad de instancia y que permita que las negociaciones sean más objetivas y no un abuso como hoy día se está dando. Y lo otro importante es el restablecer derechos, derechos para los trabajadores. ¿No? El derecho al trabajo, la participación, el derecho incluso a compartir las ganancias con los grandes empresarios, el derecho a que todo trabajador tenga un mínimo aceptable que supere de la pobreza. Y yo en eso destaco una idea que ya se ha instalado y la han asumido las principales organizaciones como la CUT, las principales organizaciones gremiales del país, que es que tiene que ser remunerado el trabajo de casa, el trabajo en el hogar. ¿Ya? Yo le comentaba a René el otro día que por razones de que estoy más centrado en el trabajo telemático, por las labores que hago, me toca asumir muchas labores de casa, porque todos los demás salen a trabajar. Y realmente es mucho trabajo. ¿Ya? Bueno, pero ahí hay ejes de lo que debe ser hoy día el trabajo hacia el futuro y que acá también es clave que nosotros eh, incidamos en este proceso de debate. Los trabajadores tenemos el deber hoy día, así como se hizo esta coordinación con los frentes sindicales del partido de oposición, se entregó un documento, se ha publicitado, de que también las organizaciones participen, ya sea organizando foros, que inviten a los constituyentes en sus sindicatos y en sus instancias para que expliquen lo que están haciendo, invitar especialistas. O sea, debemos de inmiscuirnos y de ser parte del proceso aunque no estamos ahí dentro, pero sí podemos igual incidir. ¿Ya? Entonces, creo que eso son cosas importantes que hoy día tenemos que considerar. Melba, ¿cómo ves tú hacia adelante la Convención Constitucional, sobre todo de los trabajadores? Yo creo que, como bien mencionaba Jaime, tenemos que involucrarnos más. Me parece que además la derecha y el gobierno han jugado un papel bien preocupante en el aspecto de querer chacrear un poco la convención, ¿ya? Y por lo tanto retrasando el proceso y tratando de mostrar como esto, quitándole la importancia o mostrándolo como un circo, como que fuese algo que se le ocurrió solo a los convencionalistas, demuestra finalmente la cara real que el gobierno nunca le ha interesado este proceso propiamente tal, y menos cuando no logró tener tampoco el 2/3 como eventualmente ellos estaban apuntando. Y por lo tanto somos nosotros, quienes, la ciudadanía, y todos los que somos también actores fundamentales en el empuje de las transformaciones,
de que acompañemos este proceso y que nos involucremos. Y en eso es fundamental que, por ejemplo, como mencionaba René, de que se juntaran con el vicepresidente, con Jaime Baza, para poder generar también ciertas líneas de acuerdo, porque me parece que así como nosotros tenemos que aumentar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, también tenemos que asegurar lo ganado, ¿ya? Que eso también es un tema a disputar, porque efectivamente hay sectores que le molesta lo ya ganado respecto de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, es sumamente importante que nosotros nos generemos de alguna forma este involucramiento en el proceso de la redacción de la nueva Carta Magna que nos pueda después conducir al país. Pero también cómo nos dejamos de lado otras, porque aquí se mezcla mucho entre lo que se va a ir dentro de la Constitución y de lo que debiese estar legislándose actualmente en lo que ya tenemos, y en eso también hay que ser bien cuidadoso, porque así como sabemos que la nueva Constitución va a estar en 2 años, en 2 años pasa mucha agua bajo el puente y seguimos teniendo la Constitución del 80 en un modelo neoliberal, donde, como mencionaba también a un comienzo del programa, van a seguir tratando de perpetuar el modelo y dejar amarradas ciertas legislaciones respecto de la precarización o del desmedro de los trabajadores y las trabajadoras. Así que me parece que tenemos un desafío bastante alto como sociedad, como dirigentes sociales, dirigentes gremiales, sindicales, de cómo vamos ayudando en la convención, pero también sin descuidar la legislación que se está tratando de cursar. Así que la tarea es bastante ardua, pero del cual no podemos dejar de mirar. Entonces la expectativa tiene que ir, y nuestra función tiene que ir en esa línea. Muy bien, Merva, súper claro. René, Sí. en esta parte, mirando hacia adelante, Sí. Mirando hacia adelante, hacia el futuro. siempre requiere una mirada de aprendizaje del pasado. Entonces, para mirar adelante, vamos a decir primero que estamos pasando agosto. Es nuestro último programa de agosto. Uy, de veras, ya. Fuerza. Qué pocos días. Y eso no incluye a Melba, obviamente, ¿no? No, pues es súper joven. Estoy generando la energía positiva aquí para Ya, terminar el mes. buena. La energía de los jóvenes. Muy bien, muy bien. Y si miramos hacia el futuro, comenzamos o nos acercamos ya a un mes que es de los más importantes en la historia de nuestro país. Estamos a escasos días de iniciar septiembre. Septiembre que nos trae a la memoria, en primer lugar, el triunfo de Salvador Allende, el mayor logro que ha tenido la clase obrera chilena a lo largo de nuestra historia. Es el aniversario de las Juventudes Comunistas, es el Día de la Muchacha Comunista, y es también el 11 de septiembre, ¿no? Ese día fatídico en la historia de nuestro país. Y este septiembre coincide además con que la Convención Constitucional debiera ya terminar la etapa en que discute el reglamento para comenzar a trabajar en los contenidos de la nueva Constitución. Y yo creo que es un hecho de la mayor importancia, es un hecho tremendamente significativo y que nos debiera invitar a continuar en esta senda que se está trabajando desde que se instaló la Constitución, la Asamblea, la Convención Constitucional, que es nutrirla de contenidos que vengan desde la base, que vengan desde las organizaciones territoriales, desde las organizaciones barriales, y en nuestro caso
particular de las organizaciones sindicales. Yo creo que es un empeño en el que no podemos cejar. Nosotros tenemos la obligación hoy día de acercarnos mucho más a los convencionales, y particularmente en el caso de los jóvenes. Porque si nosotros observamos la situación laboral en Chile hoy día, que no es muy distinta a la de la historia, ¿no? Uno de los sectores más postergados, uno de los sectores más golpeados y permanentemente más esquilmados y vulnerados en su derecho, son los jóvenes trabajadores. Por inexperiencia, por falta de organización, razones puede haber muchas, pero los sueldos más bajos los ganan las mujeres y los jóvenes, ¿no? Las jornadas más extensas y agobiantes de trabajo recaen sobre los jóvenes. Entonces creo que es el momento en que nosotros recojamos los elementos de la historia de nuestro país, las experiencias de lucha que hemos tenido en los últimos años, y podamos transformarla en una serie de iniciativas que sean consideradas en la nueva Constitución. Porque ahora es el momento. Si no incidimos hoy día, si no incorporamos hoy día aquellas demandas que nos parecen absolutamente justas y legítimas, se van a quedar fuera. Y nadie las va a incorporar si no somos nosotros. De modo que yo haría un llamado a las organizaciones sindicales y en particular a los jóvenes a elevar los niveles de organización y a acercarnos más a los convencionales, de modo que nuestras demandas estén plasmadas en la nueva Constitución. Perfecto, muy bien. Excelente. Tenemos un par de minutos antes de terminar nuestro bloque, ¿no? Melba, algo que tú quieras plantear que no hayamos preguntado, o que tú algún tema que tú te quieras referir en el tema de los trabajadores. Sí, bueno, estamos en un periodo que entramos a propósito del mes de septiembre, más allá de lo que y lo tan relevante que mencionaba René en nuestra historia. En el caso también del sector público, septiembre es un mes donde comienza a cerrarse estas propuestas presupuestarias que se van a enviar al Congreso. Y por lo tanto nos tiene a todos los dirigentes en modo alerta cuando se inicia septiembre, tanto por el tema presupuestario como también por el tema de los procesos calificatorios. Como saben, también viene un proceso de evaluación de los trabajadores y las trabajadoras, y que a veces en algunos casos termina con la desvinculación de ellos. Aunque en otros, aunque tengan buenas calificaciones, los desvinculan igual, y ahí tenemos que estar los dirigentes sindicales. Pero en el caso presupuestario venimos con esos momentos que son difíciles, porque el gobierno ha insistido con la reducción del presupuesto en cada uno de los servicios. Perfecto. Y por lo tanto nos limita, así que ahí estamos todavía en un proceso complejo y de alerta. Un gusto haber estado contigo, Melba Castro, presidenta del Instituto Nacional de la Juventud. ¿Ya? Ha sido una interesante conversación, hemos recogido muchos antecedentes, esperamos que no sea la última vez, y nos despedimos, ¿ya? Nos despedimos bajo el lema que pasando agostito es otro añito. Así que... Eso. Estamos a punto, estamos a punto. Fuerza. Fuerza, mucha fuerza. Un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien, Melba. Muchas gracias. Nos despedimos, un saludo a todos nuestros auditores. Recuerden que los que no puedan ver el programa el día sábado de 12 a 1 Radio Nuevo Mundo, lo pueden hacer a través del Facebook de Jaime Gajardo. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias por el apoyo a este programa.